quieran prestar servicios de carácter financiero deberán ser siempre S.A. No obstante, las sociedades anónimas no se limitan exclusivamente al sector financiero, ya que pueden realizar cualquier otra actividad de carácter mercantil. Este tipo societario exige como mínimo 5 socios registrados para poder existir, excepto en el caso de la microempresa, que se podrá constituir con un solo socio, y no tiene un tope máximo. La sociedad no reconocerá como socio a quien no tenga acciones registradas en el libro y sus acciones son libremente negociables, salvo el ejercicio del derecho de preferencia. Ley 222 de 1995, capítulo 7. El patrimonio de esta sociedad se divide en 3 tipos. Ley 222 de 1995, capítulo 7. Capital autorizado. Este equivale al 100% del capital que la empresa pretende constituir durante todo el tiempo de vigencia o duración que tenga, el cual se conforma en un 50% por el capital suscrito y un 50% por las reservas legales. Capital suscrito. Equivale como mínimo al 50% del valor del capital autorizado y los socios tienen un año para pagarlo en su totalidad. Capital pagado. Es el monto del capital que pagan los socios en el momento de la constitución de la empresa y no puede ser inferior a 1/3 parte del capital suscrito. Claro está que al momento de la constitución de la sociedad, los socios pueden pagar todo el capital suscrito y dar por satisfecha su obligación. De allí que el restante 50% que corresponde a las reservas depende del buen desempeño del ejercicio del objeto social, por lo que no será obligatorio constituirlo si la empresa no genera utilidades. Ejemplo, la empresa Cuentas Rentables S.A. se constituyó con un capital autorizado de 200 millones de pesos, de los cuales los socios al momento de su fundación debieron aportar por lo menos 33.333.333 como capital pagado y tuvieron un año para aportar los 66.666.666 faltantes del suscrito, pero también pudieron haber puesto desde el día de la creación de la empresa los 100 millones para que se diera como pago total el capital suscrito. La administración y representación legal de este tipo societario está en cabeza de los socios, quienes pueden delegar esta función a terceros bajo el contrato de preposición, modalidad de mandato con representación. No obstante, tendrán el deber de ejercer sobre dichos delegados el deber de inspección de manera periódica. Ley 222 de 1995, capítulo 7. Por la terminación del plazo de vigencia establecido en los estatutos sin que los socios hayan registrado ante la Cámara de Comercio la prórroga o ampliación con anterioridad. Por disminución de la cantidad de socios a un número inferior al requerido por la ley o por el aumento que supere el límite máximo permitido. Por sentencia judicial de declaración de insolvencia. Por las causales manifestadas en la ley o las específicas pactadas en los estatutos dentro del contrato societario. Por manifestación de la voluntad de los socios en Asamblea General, por orden de autoridad competente en los eventos tipificados por la norma, por las demás causales establecidas en las leyes en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula el Código de Comercio. Junta Directiva en la S.A. Es el máximo órgano corporativo de control y vigilancia obligatorio en las S.A. y voluntario en los demás tipos societarios. Debe estar constituido por un número impar de miembros con sus respectivos suplentes, mínimo 3. Este órgano debe ser nombrado por la Asamblea General de Socios y la revocatoria de sus miembros se hace de igual forma, conforme a lo establecido en el artículo 197 del Código de Comercio. La designación y revocatoria de la Junta Directiva deben ser registradas ante la Cámara de Comercio. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 80, 85, 46, 438. Continuamos en el capítulo 4. Revisoría fiscal. Esta figura se estableció como obligatoria para las sociedades comerciales según el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 y el artículo 203 del Código de Comercio Colombiano de 1971. Sin embargo, existe una excepción para las sociedades que a corte del 31 de diciembre del año anterior tengan unos activos brutos iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o ingresos brutos iguales o inferiores a 3.000 salarios mínimos
mensuales legales vigentes. Ley 45 de 1990. De este beneficio no gozan las entidades financieras, Resolución 041 de 2000, ni las vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, Ley 45 de 1990. Este órgano se encarga de hacer la fiscalización de las sociedades y es designada por la Asamblea General de Socios por mayoría absoluta, al igual que su revocatoria. La decisión debe ser registrada ante la Cámara de Comercio. El revisor fiscal puede ser una persona natural o jurídica, no obstante, debe estar representada por un contador público con tarjeta profesional vigente y no podrá ser revisor en más de 5 sociedades por acciones. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 203 al 217. Según el Código de Comercio Colombiano, artículo 203 al 217 de 1971, dentro de sus funciones de inspección se encuentran las auditorías a los libros de contabilidad, los libros de actas, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los papeles de la sociedad. El revisor fiscal responde por los perjuicios que ocasione la sociedad a terceros o socios por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Código de Comercio Colombiano 1971, artículo 211. Sociedad por Acciones Simplificada, SAS. Surge en Colombia con la Ley 1258 de 2008 y es el tipo más flexible en materia de derecho societario, con un número mínimo de un socio. No exige un capital mínimo para su constitución. La responsabilidad de los socios se limita al monto de su aporte de capital y la administración y representación legal de este tipo societario está en cabeza de los socios, quienes pueden delegar esta función en terceros bajo el contrato de preposición, modalidad de mandato con representación que se hace en acta registrada ante la Cámara de Comercio. No obstante, tendrán el deber de ejercer sobre dichos delegados la inspección de manera periódica. Ley 1258 de 2008, artículos 17 y 27. Este tipo societario es de capital por acciones. Por regla general se constituye por documento privado debidamente registrado ante la Cámara de Comercio. Cuando se aportan bienes sometidos a registro, deben hacerse por escritura pública. Ley 1014 de 2006. No están obligadas a tener junta directiva. Sus acciones son libremente negociables, pero en el evento en que la sociedad sea de familia, los socios pueden limitar la venta de las participaciones a terceros hasta por un tiempo máximo de 10 años. La responsabilidad de sus socios es limitada hasta por el monto de sus aportes, excepto cuando estos actúan de forma contraria a la ley. Ley 1258 de 2008, artículo 27. Están exentas de tener revisoría fiscal cuando a corte del 31 de diciembre del año anterior tengan unos activos brutos iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o ingresos brutos iguales o inferiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ley 45 de 1990. La cantidad mínima de socios para su constitución es de 1 y no tiene un monto máximo. Tienen un término de 2 años para hacer el pago del capital suscrito y no existen reglas porcentuales sobre capital autorizado, suscrito y pagado, por lo que se puede fundar con 0 pesos. Ley 1258 de 2008, artículos 5, 9, 12, 34 y 39. Causales de disolución, Ley 1258 de 2008, artículo 34. Por finalización del plazo de vigencia plasmado en los estatutos y registrado en la Cámara de Comercio sin que se aplicara la renovación o prórroga por parte de la sociedad. Por imposibilidad de ejercer el objeto social. Por declaración de insolvencia social o liquidación judicial. Por ocurrencia de las causales descritas en el contrato societario, estatutos. Por decisión de los socios en Asamblea General de Accionistas. Por orden de autoridad competente. Por disminución del capital social en más del 50% del capital suscrito. Sociedad Comanditaria por Acciones, SCA. La comanditaria por acciones es una sociedad de capital por acciones. Todos sus socios se denominan comanditarios y tienen el deber de hacer aportes en capital. Su responsabilidad se limita hasta el monto de los aportes. Para la constitución de este tipo de empresas se requieren como mínimo 5 socios y no tienen un monto máximo de miembros.
Se puede vender y ceder libremente las participaciones con la aprobación de la Asamblea General de Socios formalizada en acta registrada en la Cámara de Comercio. En los demás asuntos se asimila a la S.A., Código de Comercio Colombiano de 1971, artículo 323 al 351. Sociedad Limitada S.r.l. o Limitada. Esta sociedad se caracteriza por tener un número mínimo de 2 socios y de máximo de 25. La responsabilidad de estos se limita al monto de su aporte de capital y su participación se representa en cuotas, excepto cuando éstas actúan de forma contraria a la ley y cuando se tienen pendientes obligaciones laborales y fiscales a cargo de la compañía, por lo que se perseguirá solidariamente los bienes del patrimonio de cada socio. Esta es una sociedad de capital por aporte. Puede constituirse por documento privado registrado ante la Cámara de Comercio. Cuando se aportan bienes sometidos al registro, deben hacerse por escritura pública. Ley 1014 de 2006. No están obligadas a tener junta directiva. Sus cuotas o participaciones son libremente negociables. Están exentas de tener revisoría fiscal cuando a corte del 31 de diciembre del año anterior tengan unos activos brutos iguales o inferiores a 5.000 salarios mensuales mínimos legales vigentes o ingresos brutos iguales o inferiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ley 45 de 1990, y todo su capital debe estar pago en el momento de la constitución. Código de Comercio Colombiano de 1971, artículo 353-372. La administración y representación legal de este tipo societario está en cabeza de los socios, quienes pueden delegar esta función en terceros bajo el contrato de preposición, modalidad de mandato con representación. No obstante, tendrán el deber de ejercer sobre dichos delegados el deber de inspección de manera periódica y las causales de disolución son las mismas de la S.A., Código de Comercio Colombiano de 1971, artículo 218. Sociedad colectiva, compañía de hijos, hermanos. Esta sociedad es de personas, por lo que los socios deben ser miembros de una misma familia. De allí que su nombre debe ir acompañado de la especificación compañía hermanos o compañía e hijos. También se caracteriza por estar integrada como mínimo por 2 socios, de los cuales debe haber uno en cada categoría, es decir, uno como gestor y otro como colectivo. No tienen un límite máximo de socios y todos ellos asumen la responsabilidad de forma ilimitada y solidaria por las deudas y obligaciones de la empresa, y todo el capital social debe estar pago en el momento de su constitución. Como ya se dijo, en esta sociedad existen 2 tipos de socios, de los cuales unos se denominan gestores, que son los fundadores, identificados como el elemento intuito, persona o causa del contrato, elemento causal de constitución, ya que son los que asumen la administración y gestión de la compañía y no están obligados a hacer aportes en dinero. Su participación es en especie y en industria. Los segundos socios son los colectivos, quienes tienen el deber de hacer aportes en capital, debido a que es un tipo societario familiar y de personas. No se pueden ceder o vender las participaciones a terceros, y de allí que, en caso de fallecimiento de un socio, solo se podrá suceder su participación si previamente al acaecimiento en los estatutos se aprobó por la Asamblea General de Socios el nombramiento de un sucesor. De lo contrario, se disolverá forzosamente. Una característica importante de este tipo societario es que la participación de los socios se representa en aportes o cuotas y en todo lo que no está expresamente definido por la norma. Para este tipo societario se deben aplicar las reglas de la sociedad limitada, Código de Comercio Colombiano de 1971, artículos 294 a 322. Sociedad comanditaria simple, S.n.C. Este tipo societario también tiene la regla de estar constituida como mínimo por 2 socios y cada uno de ellos en una de las categorías de socios, y que en este caso se denominen por una parte socios comanditados y por los otros socios comanditarios. Los primeros tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las deudas y obligaciones de la empresa y constituyen el elemento intuito personae, y los segundos, que solo aportan capital y tienen limitada su responsabilidad al monto de su aporte.
Esta sociedad también representa los aportes de los socios en aportes o cuotas. A diferencia de la colectiva, en este tipo societario se puede hacer venta y cesión de las participaciones con aprobación unánime de la Asamblea General de Socios, formalizada en acta registrada en la Cámara de Comercio. En los demás asuntos se asimila a la sociedad limitada, Código de Comercio Colombiano de 1971, artículo 323, 351, y el total del capital social debe estar pago al momento de la constitución. Bueno, conclusiones. Para dar cierre al estudio de la unidad 2, se puede concluir que la clasificación de las sociedades mercantiles en Colombia es un aspecto clave para entender y diferenciar las diversas formas de organización empresarial presentes en el país. Esta clasificación se basa en sus características y estructuras particulares, lo que influye en sus obligaciones legales, responsabilidades y funcionamiento dentro del marco jurídico y económico colombiano. Cada tipo de sociedad mercantil ofrece ventajas y desventajas según las necesidades y objetivos de los emprendedores y empresarios. La elección de la estructura adecuada puede influir en aspectos como la administración, la toma de decisiones, la tributación y la capacidad de obtener financiamiento. Ahora bien, no debe olvidarse que en Colombia existen dos conceptos distintos que deben ser diferenciados: la clasificación de las sociedades mercantiles y los tipos societarios. Ambos conceptos están relacionados con la empresa y su estructura, pero tienen diferencias significativas. Por su parte, la clasificación de las sociedades mercantiles se basa en la forma en que se constituyen y en el número de socios que las conforman, mientras que los tipos societarios hacen referencia a las diferentes formas legales que pueden adoptar las empresas para operar en el país. Estos tipos societarios están regulados por el Código de Comercio y otras leyes comerciales. Es fundamental que los empresarios y emprendedores comprendan que la clasificación de las sociedades mercantiles en Colombia son una herramienta indispensable para el adecuado funcionamiento del entorno empresarial, brindando opciones flexibles y adaptadas a las necesidades de los empresarios, al tiempo que asegura la protección de sus intereses y patrimonios. El conocimiento y la comprensión de estas clasificaciones contribuyen a una toma de decisiones informada y sólida en el ámbito empresarial colombiano. Bueno, vamos a unas referencias. Código de Comercio Colombiano, Decreto 410 de 1971. Constitución Política de Colombia, julio 7 de 1991. Decreto 2706 de 2012, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Comercio, Industria y Turismo, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas. Ley 45 de 1990, por la cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones. Ley 22 de 1995, por la cual se modifica el libro segundo del Código de Comercio, se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento. Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada, diciembre 5 de 2008. Ley 1943 de 2018, por la cual se expiden normas de financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones. Diciembre 28 de 2018, Decreto número 50.820. Resolución 041 de 2000, Ministerio de Minas y Energía, por la cual se amplía el plazo establecido en el artículo 2 de la Resolución CREC 023 de 2000, agosto 18 de 2000. Superintendencia de Industria y Comercio SIC, por cartelización empresarial para fijar los precios del papel higiénico y otros papeles suaves. La Superindustria formula pliego de cargos contra 5 empresas. Información técnica, sociedades, unidad 2, personalidad jurídica y tipicidad societaria. Autora Tatiana Dulima Zavala Leal. Asesora pedagógica Lady Alexandra Villalba. Diseñadora gráfica Viviana del Pilar Torres Tres Palacios. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Larguísimo el texto, pero con mucho gusto.